Hoy en Planet Atlas iniciamos un viaje para conocer cuáles son los países con tepuyes, esas majestuosas formaciones geológicas, que se encuentran en muy pocos países de América del Sur. En el vasto territorio de Suramérica, los tepuyes se alzan como monumentos naturales, representativos del escudo guyanés, una región geográfica de singular importancia. Estos ecosistemas, caracterizados por sus mesetas abruptas y cimas planas, son testigos del pasado geológico de la Tierra. Los tepuyes conforman una parte esencial del paisaje del escudo guyanés. Esta extensa área, que cubre millones de kilómetros cuadrados, alberga una diversidad única de flora y fauna adaptadas a las condiciones extremas de estos picos aislados. Los tepuyes son imponentes formaciones rocosas, que se distribuyen en varios países de América del Sur de la siguiente manera. Venezuela alberga la mayoría de ellos, con un estimado del 85%, destacando la Gran Sabana como su principal región. Colombia cuenta con una presencia significativa en los departamentos de Caquetá, Guainía, Vaupés y Vichada. Brasil, por su parte, posee una cantidad menor, dispersa en su región norte, mientras que, en la Guayana Esequiba, también se encuentran algunos tepuyes, pero este territorio se conoce por estar en reclamación por parte de Venezuela. Los tepuyes son refugios de biodiversidad y hogar de especies endémicas. Además de su importancia ecológica, los tepuyes también son custodios de la historia y la cultura de las comunidades indígenas que han habitado estas tierras por milenios. A través de su presencia imponente, los tepuyes nos recuerdan la antigüedad de nuestro planeta y la fragilidad de los ecosistemas que albergan. Estos impresionantes monumentos naturales exhiben características geológicas únicas que los distinguen en el paisaje. Estas imponentes formaciones se presentan como mesetas abruptas, con paredes verticales que se elevan majestuosamente desde la llanura circundante. En la cima, se extiende una superficie relativamente plana, que contrasta dramáticamente con la verticalidad de sus flancos. La composición geológica de los tepuyes está dominada por cuarcitas, areniscas y pizarra, que se combinan para formar estas imponentes estructuras rocosas. Estos materiales, moldeados a lo largo de millones de años por procesos geológicos, confieren a los tepuyes su resistencia y durabilidad, mientras que su peculiar morfología los convierte en símbolos inconfundibles de la naturaleza salvaje y antigua de Suramérica. Los tepuyes son testigos silenciosos de la historia geológica de la Tierra. Tienen su origen en el lejano pasado del Precámbrico, una era que se remonta a miles de millones de años. Formados por procesos geológicos aún enigmáticos, estos imponentes picos emergieron como resultado de la erosión gradual de las rocas circundantes a lo largo de eones. La implacable fuerza del tiempo y los elementos moldearon lentamente estas formaciones, creando las características de mesetas abruptas y paredes verticales que hoy admiramos. El término tepuy encuentra sus raíces en el idioma indígena pemón, donde significa montaña o morada de los dioses. Esta denominación evoca la reverencia y el respeto que las antiguas culturas indígenas tenían por estas formaciones rocosas, que a menudo se consideraban sagradas y místicas. Así, el nombre tepuy no solo describe la geología de estas montañas, sino que también encapsula su importancia cultural e histórica para las comunidades que han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales. El monte Roraima emerge majestuosamente como la montaña más antigua del planeta, con una historia geológica que se remonta a unos 2.000 millones de años en el pasado del Precámbrico. Situado en la frontera tripartita entre Venezuela, Brasil y Guyana. Este imponente tepuy se erige como un símbolo de la antigüedad y la grandeza de la naturaleza. Sus características morfológicas impresionan. Una cima plana de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Esta área geográfica está dividida en 85% en Venezuela, 10% en Guyana Esequiba y 5% en Brasil. Esta maravilla natural está rodeada por acantilados verticales de hasta 1.000 metros de altura, que crean una imagen impactante y surrealista. El monte Roraima es una ventana al pasado geológico de la Tierra, un testigo silencioso de épocas antiguas que aún despierta admiración y asombro en quienes lo contemplan. En las profundidades de los tepuyes venezolanos, se encuentra una maravilla natural incomparable, el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Esta impresionante cascada se precipita desde la cima del Ollantaytambo, otro icónico tepuy de Venezuela, con una altura de aproximadamente 979 metros, lo que le otorga una majestuosidad única y una presencia imponente en el paisaje. Ubicado en el Parque Nacional Canaima, este espectáculo natural es una atracción turística de renombre internacional, atrayendo a visitantes de todo el mundo que quedan maravillados por la belleza y la grandeza del Salto Ángel. Su presencia en lo alto de la Ollantaytambo es un recordatorio de la fuerza y la majestuosidad de la naturaleza, y una invitación a explorar y admirar la increíble diversidad de los tepuyes venezolanos. ¿Sabías que en algunos países como Ecuador, Perú y Bolivia pueden encontrarse algunas mesetas y formaciones rocosas que comparten algunas características con los tepuyes, como paredes verticales y cimas planas, pero no se les conoce como tepuyes? Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.